de las Higher Order Thinking Skills o las habilidades cognitivas superiores. A tal respecto, vamos a empezar a desmenuzar todas estas distintas variables de investigación, ¿sí? En las cuales tenemos por un lado, para comenzar, por supuesto, las TICs, ¿sí? En donde, según Bazviska, Kosianchuk y Skiva, la integración de la tecnología de la información y la comunicación provee una oportunidad única para responder a las demandas de la sociedad actual. Y también por Félix y un montón de otros autores en el 2014, dicen que las competencias TICs enriquecen y promueven el desarrollo de las 4 macrohabilidades lingüísticas. Todos estamos familiarizados con las posibilidades que las TICs tienen para poder fomentar el uso de las 4 macrohabilidades. Pero, sin embargo, en investigaciones bastante recientes, se ha descubierto, ¿sí? Recientes, hablo del 2013, 2014, ¿sí? Se ha visto una reticencia por parte de los profesores a utilizar estas tecnologías, ¿sí? No se han producido, estamos hablando Kusano, Fredriksen, Jones, Mukoyama, Yamagishi, Sadaki y Shuka, en el 2013, en una investigación conjunta de la Universidad de Utah con la Universidad de Hokkaido en Japón, en que, si bien las TICs han evolucionado enormemente y las TICs se han adaptado a los requerimientos de enseñanza, no responde el docente o no responde el avance educativo a todas estas posibilidades que las TICs nos están proponiendo, ¿sí? Entonces, tenemos por Wilson y Batán en 2014, ¿sí? Que tenemos que fomentar este aprendizaje independiente que promueven las TICs, ¿sí? Decimos las TICs, ¿sí? Familiarmente. Este modelo de aprendizaje independiente y autónomo crea por sí mismo un pensamiento crítico, ¿sí? Una higher order thinking skills. Entonces, sería muy interesante poder aprovechar todas estas posibilidades que promueven y que proveen las TIC como para poder aplicarlas en la enseñanza de cualquiera de los idiomas en lengua extranjera. Estas TIC han transformado, ¿sí?, la realidad, por lo pronto, del contexto nacional, ¿sí?, e internacional. Pero también ha transformado los contenidos, los estudiantes y los profesores, ¿sí? Esto es una investigación también bastante reciente, del 2016, hecha en Ucrania por Spivakovsky, Petushka, Kravtsov, Voprav, Kotovka, del 2016. Esta oportunidad que nos da las TIC de poder compartir con todos los hispanohablantes, con la gente de nuestro país, todas estas teorías, me parece una responsabilidad enorme, ¿sí? Entonces, ya se está hablando de que es tan profundo el cambio que se hace con la introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación, que ya no se está hablando de un medio de enseñanza, sino que se está hablando de una enseñanza basada en 3 sujetos, tripartita, ¿sí? No es ya solo el profesor y el alumno. Las HOTS, ¿sí? Higher Order Thinking Skills, ya pensar en Higher Order Thinking Skills o habilidades cognitivas superiores, en el nivel primario, ya de por sí incluye un paradigma, ¿sí? Porque toda la educación a distancia, toda lo que son habilidades cognitivas de alto orden, están pensadas siempre para un nivel superior, secundario, a lo sumo. Hablar de habilidades cognitivas en el nivel primario implica
que los alumnos deban hipotetizar, elaborar, interpretar, analizar información, inferir, sintetizar, ¿sí? Y proveer múltiples soluciones. En ese sentido, ya en el 2017, 2011 también, estamos hablando de investigaciones realizadas también en Ucrania, como en Estados Unidos, que incluyen que la definición de HOTS, o de Higher Order Thinking Skills, está íntimamente relacionado con lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? La resolución de problemas y las habilidades evaluativas. ¿Cómo aplicar esto, entonces, en un nivel primario? Perdón, acá estamos. Si nos ponemos a fijar, por supuesto que cuando hablamos de habilidades cognitivas de alto orden, siempre nos basamos en el famoso y querido Bloom, ¿sí? Y su taxonomía, que en su versión revisada, ¿sí? Esta versión revisada de, voy a correr aquí un poquitito para que se vea mejor, la versión revisada de Anderson y Cartwell de 2001, ¿sí? Podemos ver las distintas variables de categorías de pensamiento, ¿sí? En el 2011, después de casi 40 años, fueron agregadas categorías y fueron agregadas distintos tipos de habilidades cognitivas para guiar la instrucción. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de tener en cuenta toda esta taxonomía es que la función del profesor, la principal, es este proceso de deconstrucción en la cual cada vez que nosotros planteamos una clase nueva, no digo ya un contenido, una unidad, cada vez que planteamos una clase nueva, debemos deconstruir cada una de las operaciones mentales que el alumno debe realizar, como para que llegue al más alto nivel, ¿sí? Por supuesto que las tres primeras habilidades, remembering, understanding, applying, recordar, comprender y aplicar, son las low o las LOTS, ¿sí? Serían las low order thinking skills o las habilidades cognitivas de bajo orden. Las tres últimas, que corresponden a analizar, evaluar y crear, son las que corresponden a las HOTS, Higher Order Thinking Skills, o las habilidades cognitivas de alto orden, ¿sí? Entonces, debemos tratar de que cada vez que nosotros programamos una clase, tratar de que estas habilidades en una clase o en varias clases sean practicados estas habilidades. ¿Cómo realizarlo en el nivel primario? A ver si me diese bolilla el control. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Aquí tenemos esta combinación, ¿no? Las HOTS, las Higher Order Thinking Skills, se combinan con el pensamiento crítico. De hecho, todos estos autores, Schroe and Robinson, Goring and Dubravka, ¿sí? Así como Johansson, la utilizan para definir las HOTS, ¿sí? Como las habilidades cognitivas de alto orden. Por otro lado, también se ha trabajado con el modelo del Project Zero de Harvard, que ya desde el 2005 ha estado investigando esta aplicación de las habilidades cognitivas de alto orden, pero en el nivel primario, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Esto se logra a través, primero, del lenguaje, ¿sí? Todo ese lenguaje, bueno, ahora pienso, ¿sí? Ahora comparo, me junto. ¿Por qué decís que lo que ves es eso? ¿Sí? El lenguaje, justificar,
Otra cosa es el docente. No solo las oportunidades que da el docente para que el alumno pueda establecer esa justificación. No es ese docente que espera esa respuesta inmediata, sino que da tiempo para pensar, para reflexionar, para contrastar, y en donde ninguna opinión va a ir en desmedro de otra. Entonces, desde muy pequeños, estas rutinas de pensamiento se utilizan a partir de jardín de infantes. Desde muy pequeños, estas rutinas de pensamiento pueden desarrollar, ¿sí?, por el uso frecuente, una naturalidad en pensar sobre el pensamiento y desarrollar no solamente el contenido, sino de las habilidades metacognitivas, el pensar, el pensar. Acá les dejo dos de las rutinas de pensamiento, son como 20, un poquito más, ¿sí? Pienso, me pongo de a pares y comparto, ¿sí? Me paro adentro, percibo, conozco y me preocupo. Es para tener en cuenta todas las distintas perspectivas de las distintas personas con respecto a un tema que el docente propone. Vemos así que todo este marco, toda esta conjunción de teorías, hablamos por supuesto de un aprendizaje ecléctico, donde hoy por hoy la complejidad de la realidad hace que no podamos adherirnos a un solo paradigma, a una sola teoría, sino que debemos tratar de abarcar la mayor cantidad de perspectivas posibles. Estas perspectivas las hacemos a través de la base del aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos está basado en la teoría constructivista, ¿sí?, de Dewey, Bass, Tinerman, Johnson, Grimes, en el 2010, ¿sí? Por supuesto que está combinada también con la teoría de 1978 de Vygotsky, Brunner y Gokhale, ¿sí? Y también el aprendizaje basado en proyectos de Hmello, Silver del 2004 y Savory del 2006, que definen que el aprendizaje basado en proyectos es un tipo de instrucción centrada en el estudiante, en el cual el currículum mismo se plantea cómo resolver se plantea como un problema auténtico a resolver. Gracias. Dichos proyectos están organizados en unidades, involucran a los estudiantes en la investigación para la resolución de situaciones, ¿sí? Entonces, lo que el docente crea es un proyecto final, un producto, ¿sí? El trabajo del docente es vincular el currículum con algún proyecto, sobre todo si tiene que ver con la realidad, ¿sí?, en la cual sean los alumnos, ¿sí?, que puedan elegir cómo hacerlo en grupos, porque el aprendizaje colaborativo también es un factor que influye para las higher order thinking skills. Muy bien, ahora, ¿cómo mezclamos este aprendizaje basado en proyectos con la tecnología de la información y de la comunicación, ¿sí? En otros países se ha descubierto que fue tanto la modificación que estos autores, Dieterov, Diede y Schrier, en el 2010, ya están hablando de una media-based model, un modelo basado en medios, ¿sí? Y ha acuñado la frase de Neo-Millennial Learning Style, estilo de aprendizaje neo-millennial. Nosotros estamos muy lejos, pero es un gran primer paso conocer todas estas perspectivas como para saber qué podemos aplicar en nuestro contexto concreto de cada una de las instituciones y contexto de cada una de nuestras aulas. Como medio de
investigación se ha tomado el modelo TPACK, ¿sí? Basado en el modelo de Schutman de 1987, que hablaba del Pedagogical Content Knowledge, ¿sí? O sea, el conocimiento pedagógico del contenido, ¿sí? Que es como abarcar dos grandes áreas como para que salga un producto final diferente. El modelo entonces de Mishra y Keller en el 2006 lo que hace es incorporar el conocimiento tecnológico, como hablábamos entonces, como en Ucrania utilizaban este modelo de una pedagogía de los 3 sujetos. Este modelo ha sido encontrado como referencia en la mayoría de los trabajos de investigación registrados, así que me pareció fundamental primero conocerlo, intentar un esfuerzo de aplicación para saber qué respuestas teníamos. Está pensado en realidad para estudiantes del profesorado, ¿sí? Para formador de formadores, como decimos nosotros, ¿sí? Así que tiene muy en cuenta lo que es el conocimiento pedagógico, ¿no? Y entonces, como decíamos, abarca 3 grandes bloques. El conocimiento tecnológico, como una manera de unir ambos, el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido, ¿sí? Las distintas variables dadas por las intersecciones de los distintos bloques de conocimiento hacen que surja el conocimiento tecnopedagógico, ubicado aquí, el conocimiento, voy a tomar el marcador, si ustedes me permiten, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Del conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico, en su intersección surge el conocimiento tecnopedagógico, ¿sí? Que está implicando, a ver, de todas estas teorías, ¿cuál elemento tecnológico me permite aplicar este tipo de teoría del aprendizaje con mayor eficiencia? El segundo, el conocimiento tecnológico con el conocimiento, con el contenido, nos da el conocimiento tecnológico del contenido, ¿sí? Ya no le podemos subir la página del libro. El contenido se ha modificado a través de las TICs. No podemos trabajar de la misma manera. Modificando uno de los factores que tenemos dentro de esta combinación, todos los otros factores se van a ir modificando y todo esto es gracias a la introducción de este conocimiento tecnológico. De la misma manera, ¿sí? El conocimiento profundo del contenido, ¿sí? Va a ser que con el conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico forme este modelo, TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, o sería el conocimiento de la tecnología, la pedagogía y el contenido, ¿sí? Esto es muy interesante, se ha aplicado en realidad como para una encuesta. Veo aquí en el chat, ajá, muy bien, después vamos a responder distintas preguntas. Les comento un poquitito cómo es la institución. Esto nos ha servido a modo de autoevaluación, de reflexión y como un asesoramiento del perfeccionamiento docente. Se ha realizado una encuesta digital, por supuesto, en donde se han tabulado los datos y las preguntas tenían que ver, basadas en el modelo TPACK, basadas en esto, lo que hacíamos era hacer preguntas de cada uno de los tipos de conocimiento. Si bien las respuestas fueron muy interesantes, fueron muy buenas, muy bien, a ver si puedo avanzar. Bueno. Muy bien.
Tenemos aquí entonces esta institución, que en nivel primario solamente tiene 960 estudiantes, ¿sí? Tiene los 4 niveles de aprendizaje, son 8 profesores del departamento de lenguas, 1 es profesor de portugués, ¿sí? Que se da en el nivel bilingüe, ¿sí? Nivel bilingüe que tiene jornada completa. Entonces, estuvimos ya anteriormente embarcados en esta transformación educativa mediante capacitaciones que hemos realizado en base a aprendizaje basado en proyectos, pensamiento visible, el pensamiento crítico y las habilidades cognitivas de alto orden, y se ha estado trabajando en la plataforma Moodle, pero solamente en el nivel superior a modo de B-Learning, ¿sí? Los alumnos de nivel primario utilizaban esta plataforma Moodle solamente con el profesor de computación, ¿sí? El trabajo por Zoom, ¿sí? El recurso preferido es, que es el recurso preferido, ¿sí? Se ve que hay muchos juegos interactivos, hay un alto nivel de participación, ¿sí? Y algunos docentes hasta han utilizado las redes sociales para compartir producciones de los alumnos, ¿sí? El uso de la plataforma Moodle queda desaprovechada en la función de la clase virtual, ¿sí? Muy bien. Vamos a movernos por aquí. No pongo la pantalla completa porque hay un cursor ahí que es molesto, ¿sí? Esto es lo que se le pide a los profesores para que trabajen en la plataforma Moodle. Por suerte que nosotros estuvimos trabajando con anterioridad en esta plataforma, en donde cada profesor debe apropiarse de este aula, ¿sí? En este caso es un aula mía, ¿sí? Entonces los recibimos, ¿sí? Estaban muy angustiados en las primeras clases, pensando que no iban a poder asistir. Les dejo el link para comunicarnos. Y después, todo el resto de la clase tiene que ver con las distintas partes de la clase que nosotros le venimos enseñando a los alumnos en las clases de didáctica, ¿sí? Tiene que quedar como un lugar propio de los alumnos, que no se diferencie de la realidad, ¿sí? Es transformar la clase en algo virtual. Pero la importancia de esto es que no solamente que el alumno puede manejar sus tiempos, sino que tiene todos los elementos para ir construyendo su propio conocimiento y evaluar, ¿sí? A través de la plataforma. La plataforma corrige, es maravilloso. Luego vemos, ¿sí?, lo que los docentes han producido, ¿sí? Tenemos acá, esto lo hacemos como una manera de contrastar todas las respuestas, porque las respuestas fueron bastante favorables, ¿sí? Sí, han reconocido que distintas teorías de la educación no sabían muy bien cómo aplicarlas en el Zoom, ¿sí? Pero aquí vemos en la plataforma Moodle, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, colgada acá en esta clase, ¿sí? Después viene colgada una tarea, después la otra clase de Zoom y unas preguntas, ¿sí? No puede el alumno ir construyendo, no tiene elementos para construir su propio conocimiento. En tal sentido, distintas otras aulas virtuales de distintos profesores pasa lo mismo, ¿sí? Se cuelgan cosas, pero sin que sea lo suficientemente amigable, ¿sí? La página que yo les mostré del nivel superior, esto es del nivel primario, ¿sí? No es lo suficientemente amigable como para que el alumno se enganche y pueda trabajar por sí mismo, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, Revision Assignment. Cuando uno abre estas pestañas, muchas veces lo que encuentra son esas famosas worksheets,
¿sí? En donde todas esas páginas hermosas sacadas de las revistas, y que muchas están excelentes, y que me sirve para que el profesor los vaya tutoreando en el momento, que haya un diálogo, que trabajen en grupos, ¿sí? No digo que estén mal, digo que no puede utilizarse en esta virtualidad de la misma manera que lo hacíamos en la presencialidad, porque el alumno no tiene las herramientas sin un buen scaffolding, ¿sí? Sin un buen andamiaje como para poder resolverlo por sí mismo, ¿sí? Quedan entonces algunos comentarios graciosos, digo yo, ¿sí? Que responden a mi pregunta: ¿cómo vas con las clases por plataforma? ¿Necesitas algo? Ay, es que me mandan casi todo por mail. O en el Zoom les di la presentación del tema. Ya te organicé por pestañas. Armé un foro. No, hay un chico que nunca pudo entrar a la plataforma, ¿sí? Toda esta triangulación para el trabajo de investigación tiene que ver con tratar de ver la veracidad de las respuestas, ¿sí? Tengo un montón de estadísticas que no me parece pertinente mostrar, pero si bien no se tuvo en cuenta la perspectiva docente y ellas se sienten cómodas con la tecnología, vemos que no hay en realidad un conocimiento profundo, ¿sí? De esta combinación de las tecnologías, las teorías pedagógicas y el contenido en sí mismo, ¿sí? A modo de conclusión, la introducción de las TICs produce una modificación profunda, no solo del contexto, sino también del contenido y de la pedagogía. Esta transformación coloca a las TICs en un lugar de preponderancia y no un mero intermediario, ¿sí? En la cual remitimos nuevamente a esta teoría pedagógica, una rama de las ciencias de la educación, dice el autor, en donde se habla de una pedagogía de 3 sujetos. No es una crítica, es una autocrítica, ya que esta manera abrupta de implementación de las TICs no nos ha dejado tiempo ni para reflexionar, ni para prever elaboración de materiales adaptados, de estrategias pedagógicas para determinado contenido, ¿sí? Adaptados a estas clases virtuales. En este aspecto, la implementación de TICs como respuesta a la pregunta de investigación ha limitado tanto el aprendizaje basado en proyectos como el uso de HOTS, de las habilidades cognitivas de alto orden. Si bien los docentes, esto apunta a responder las preguntas subsidiarias de la pregunta de investigación más importante, si bien los docentes manifiestan comodidad con el uso de la tecnología, queda demostrado que consideran que la presencialidad, aunque sea virtual, del docente, sigue siendo una condición para el aprendizaje, ¿sí? Asumiendo la virtualidad como una semipresencialidad y desaprovechando los recursos como Moodle, puede ser un sitio Google, puede ser cualquier otro medio, para el desarrollo de clases virtuales. Por supuesto que se requiere profundizar, y mucho, la formación en el conocimiento tecnopedagógico del contenido, basado en el TPACK, tanto brindándole oportunidades teóricas y prácticas que provean los recursos pedagógicos necesarios para fomentar las habilidades cognitivas de orden superior. Queda claro que los docentes, y gracias a los docentes es que hemos podido superar estos momentos. Las corridas para encontrar distintos recursos, redes, aprender en el momento, aprender sobre la marcha, pero también debemos recordar que esta teoría, este planteamiento del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? El rol del profesor es indispensable, ¿sí? Pero es indispensable en el momento de planificar, en el momento de antelación.
Después es el alumno. La clase de Zoom es del alumno, ¿sí? En donde con todos esos materiales que yo le proveí de antemano, puede construir su propio conocimiento. Entonces, el rol docente sigue siendo el de moderador, monitor y asesor en este momento previo de la elaboración del contenido. Y esta deconstrucción, no solamente del contenido con las tecnologías, ¿sí?, y de las pedagogías, sino de todas las operaciones mentales que el alumno debe realizar, ¿sí?, es la tarea más desafiante que nos encontramos en el día de hoy. Creo que me he extendido un poquito de tiempo, les agradezco muchísimo, me pongo muy apasionada con estas cosas. Hay algunas preguntas. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero, rapidito, porque sí, estamos un poco pasadas de tiempo. Hemos empezado un poco más tarde, pero para que no nos vayamos mucho más allá, yo algunas las planteo. ¿Cómo no? Lo que pueda contestar, lo que desconozco, les podré decir. Había alguna pregunta, una que decía, pero esto, las HOTS, o de las HOTS, no van en contra de los estadios de Piaget y lo planteado por Vygotsky. Bien, Vygotsky habla del aprendizaje colaborativo como un medio para desarrollar las habilidades cognitivas superiores. Ya lo dice Vygotsky. Las habilidades cognitivas superiores se desarrollan cuando yo me planteo y critico y adopto la postura del otro, ¿sí? No va en contra de Piaget porque yo estoy respetando los distintos estadios evolutivos del alumno. No puedo pretender que el producto final de un alumno de jardín de infantes de primer grado sea el mismo que un alumno que está en sexto o séptimo grado. Si bien todas estas... Sí, listo. Hay otra pregunta. Yo sigo, así que vos parame, Karin, por favor. ¿Inglés hace alguna actividad plurilingüe con alguna otra lengua anglosajona? Es otra pregunta. No, solamente inglés y portugués. Sí, esas son las únicas dos preguntas. Muchas gracias. No, por favor, Karin, muchísimas gracias a vos. Sigas acompañando hoy y mañana.